Bueno, en este video vamos a hablar un poco acerca de siempre de estadística, pero ya hablando más que todo de muestreo. Antes, para llegar a este contenido, tuvimos que haber estudiado lo que sería la estadística, tanto descriptiva como inferencial. También teníamos que de una población estadística, por supuesto, podemos obtener una muestra. Acá, cuando tomábamos una población, a la población se le puede hacer un estudio y dicho estudio es tomado como una medición a la cual llamamos parámetro. Y en cambio para una muestra llamamos estadístico. De igual forma estudiamos las variables. Las variables se dividen en dos, se dividen en cualitativas que a su vez también se dividen en dos, ordinales, nominales. Las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Hasta el momento, esto es lo que hemos estudiado acerca de estadística. Ahora, acá, cuando decíamos que para hacer un estudio más exhaustivo de la población se tomaba una muestra representativa de toda la población, nos quedó la interrogante de cómo íbamos a trabajar esta parte. Entonces ahí entra el muestreo. El muestreo prácticamente es una técnica que es utilizada para la selección y el análisis de la muestra. Es decir, no simplemente se va a tomar una muestra así por así. Para ello se utiliza la técnica. Sabemos que de una población estadística muchas veces no se puede trabajar con todos. Entonces, partiendo de esto, trabajamos con una pequeña muestra en la cual realizamos todos los estudios para poder recopilar información que al final es el objetivo primordial de la estadística, recopilar datos de una población estadística. Vean, ahí tenemos, la muestra debe ser representativa de toda la población, es decir, el comportamiento que muestre esta muestra debe ser representativo a toda la población para poder hacer una generalización. La muestra debe ser elegida de forma aleatoria. Ningún individuo que sea parte de la muestra puede ser manipulado para que esté ahí. Siempre para que los resultados sean 100% confiables, se necesita que la muestra sea elegida de forma aleatoria para que ningún individuo sea favorecido. Esto dependerá también de el tipo de muestreo que se esté utilizando. Hablando de eso, tenemos el muestreo aleatorio que se divide o puede ser de varios tipos. El primero podría ser muestreo probabilístico y también el muestreo no probabilístico. En esta clase, que serán 2 videos, vamos a estudiar primeramente todo lo del muestreo probabilístico y también en un video posterior lo que sería el muestreo no probabilístico. Empecemos con el muestreo aleatorio probabilístico. El muestreo aleatorio probabilístico se puede dividir en muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados. Estos
4 tipos de muestreo son considerados como probabilísticos. Vamos a definir cada uno de ellos. Tenemos el primero, el muestreo aleatorio simple. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? Todos deben tener igualdad de oportunidad de ser elegidos. Es decir, de la población se va a aplicar una técnica con la cual nosotros podamos elegir a una muestra, pero esta muestra debe respetar la igualdad o el mismo derecho que tiene cada individuo de ser considerado para la muestra. Eso sí, la muestra siempre vamos a llevar en mente que debe ser representativa de toda la población, es decir, las características que denote la muestra debe representar a todas las características que se presentan en la población. Tenemos por acá un ejemplo. Nos dice, imagine un salón de clases con 60 estudiantes acomodados en 10 filas de 6 estudiantes cada una. Suponga que el profesor selecciona una muestra de 10 estudiantes lanzando un dado en 10 ocasiones, una vez por cada fila, seleccionando un estudiante de la fila correspondiente al resultado. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer acá? Pues nos tendríamos que imaginar el salón de clases con las 10 filas y cada fila con 10 estudiantes. En total tendríamos lo que serían 60 estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hará el profesor? En ese caso, pues para seleccionar, para que sea representativa, va a seleccionar, en este caso, a 10 estudiantes, es decir, un estudiante de cada fila. En otras palabras, todos los estudiantes tienen la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Por qué? De esta fila solo tenemos a 6 estudiantes. Esos 6 estudiantes tienen la misma posibilidad de ser elegidos que cualquiera de estos 6 estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero, vamos a identificar los lugares como, imaginémonos de que acá al frente tenemos el pizarrón y todos están viendo acá. Entonces ese sería el primer pupitre, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y así con las demás filas. Entonces, si para esta fila se lanza el dado y en el dado tenemos como resultado 6, significa que de los 6 pupitres se va a elegir el último. Y así sucesivamente con los demás. Que prácticamente ahí tenemos estos cuadritos en donde ya fueron seleccionados lanzando el dado. ¿Qué significa? En la primera fila se seleccionó el sexto pupitre. En la segunda fila el quinto pupitre. Vamos a cambiar de color por acá. Quinto pupitre. En la tercera fila el cuarto pupitre. En la cuarta fila se repite el cuarto pupitre. Sin embargo, tendríamos a dos estudiantes diferentes. En la quinta fila tendríamos el tercer pupitre. En la sexta fila tendríamos el cuarto. En la séptima fila tendríamos el quinto. En la octava fila tendríamos el segundo. En la novena fila tendríamos el primer pupitre. Y en la décima fila se tendría el cuarto pupitre. Entonces, es una coincidencia que prácticamente en 4 filas se haya elegido el número 4, pero en realidad, como es al azar, pues no se puede manipular ese resultado. Por lo tanto, ese sería un muestreo aleatorio simple, porque nada más se busca una estrategia con la cual nosotros podemos elegir a cada individuo que va a conformar la muestra, y lo único que el único principio que debe respetar es que en este caso tenemos a 60 estudiantes que conformarían a la población. Entonces, para elegir la muestra tendríamos que respetar que todos los estudiantes deben tener la misma posibilidad o deben tener igualdad de oportunidad
para ser seleccionados para dicha muestra. Como les decía acá, pues prácticamente es el azar cuando lanzamos el dado y eso sería no controlable. Tenemos el siguiente tipo de muestreo, que sería el muestreo sistemático. Ese muestreo se caracteriza porque cuando los elementos son seleccionados de manera ordenada, pues prácticamente se tiene un sistema, y en eso se basa el muestreo sistemático. Se elige algún punto de partida y luego seleccionamos cada késimo. Vean, aquí está el sistema que respeta este muestreo, el késimo elemento en la población. ¿Qué es lo que hace este tipo de muestreo? En sí lo que proporciona es o asigna un valor numérico a cada individuo de la población, y en base a una fórmula aleatoria se van eligiendo mediante el orden en el que vayan surgiendo los valores, y así se van seleccionando. Por ejemplo, en esta figura que tenemos acá, estos serían los individuos de la población y están enumerados del 1 al 9, pero de ellos solo se ha elegido para la muestra el número 3, el número 6 y el número 9, pero no se ha elegido así por así, sino que se ha utilizado el sistema del cual les estoy hablando. Pero veamos un ejemplo para determinar ese sistema. Pero antes, analicemos. Cuando decíamos el késimo elemento, significaría que necesitamos un valor de k. Y para trabajar ese valor de k, lo vamos a hacer de la siguiente manera. K será igual a n mayúscula entre n minúscula. ¿Qué significa? N sería el total de la población, n mayúscula, y n minúscula sería el total de la muestra que se tomará. En este caso se elegirá un punto de partida y a partir de este punto de partida se sumará el valor de k, es decir, al punto de partida se le va a sumar el valor de k y tendríamos el primer elemento para que formará parte de la muestra, y así sucesivamente. A este valor le vamos a sumar otra vez el valor de k y tendríamos prácticamente un nuevo individuo que sería seleccionado para la muestra. En este caso, lo que haríamos es que como acá tenemos k y k y es el mismo valor de k, es decir, la misma variable, entonces lo que se hace es que, como son semejantes, nos quedaría y más 2 veces el valor de k, y esto me daría el siguiente valor o el siguiente número, el cual voy a seleccionar para la muestra. Si a este valor le sumamos otro valor de k, entonces llegaríamos a algo como esto. A partir del punto de partida le vamos a sumar n-1 el valor de k. ¿Qué significa? Si tenemos el primer valor, n-1 será 0. El primer valor sería 1. Entonces 1 menos 1 sería 0 y 0 por k sería 0. Entonces i sería el primer valor. Si n fuera 2, 2 menos 1 sería 1 por k, 1. Entonces el siguiente valor sería i más k. Y así sucesivamente. Lo único que no lo vamos a hacer de forma general, sino que en este caso es de forma general. Pero ya cuando trabajemos con ejemplos, entonces ahí sí ya vamos a especificar de otra manera. Tenemos este caso. Si el punto de partida es 2 y el valor de k es 5, significa que a partir de este 2 voy a empezar a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5, y este valor sería el siguiente individuo que se tomará en cuenta para la muestra. En este supuesto, cada individuo tendría que estar enumerado, algo como esto. Lo único que se va a seleccionar aquel individuo dependiendo del valor que sea k. En este caso, como k es igual que 5, entonces a partir de 2 vamos a sumar 5. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente sería 7. Sumamos 5 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5.
el siguiente sería 12 y así sucesivamente. El siguiente sería 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, hasta completar toda la muestra. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, en la fábrica Figueroa SADCB, se desea seleccionar 25 personas de entre 500 obreros que laborarán en dicha fábrica para que trabajen un día domingo. Como los nombres de los obreros aparecen en las listas de planillas de pago, se decide usar el muestreo sistemático. Esto porque ya que los obreros están representados mediante una lista, ¿y qué significa que estén representados mediante una lista? Tienen asignado un número correlativo y en base a ese número correlativo de la lista es que se puede utilizar el muestreo sistemático. Entonces nos dice, el primer dato que nos da son los 500 obreros que laboran en esa fábrica, es decir que los 500 obreros sería la población y a los 25 empleados que se van a seleccionar para ir a trabajar día domingo sería la muestra. Entonces lo que tendríamos que hacer primero es determinar el valor de K. El valor de K sería igual a, en este caso, el total de, la población entre la muestra que se va a seleccionar. En este caso serían los 500 obreros que trabajan en la fábrica, entre 25 que sería la cantidad de la muestra. Eso nos daría como resultado 20. Significa que cada 20 se va a ir contando los números de listas ubicados en la... los números que representan a los obreros que están ubicados en la planilla de pago. A eso se refiere. Ahora lo único que tenemos que hacer es determinar un valor de I y este valor de I va a depender del investigador. Supongamos que para mí el valor de I sería 2, significa que en la lista voy a empezar a contar desde el número 2. Entonces, ¿quién sería el siguiente seleccionado? Si a este 2 le sumamos 20, nos daría 22. El que tenga en la lista número 22 sería el siguiente seleccionado y así sucesivamente. 22 más 20 sería 42, 42 más 20 serían 62, 62 más 20 serían 82 y así sucesivamente. ¿Hasta qué momento me voy a detener? Prácticamente nos vamos a detener hasta completar los 25 de la muestra. Es decir, cada uno de estos valores, pues ya sabemos que cada trabajador está representado mediante un número correlativo en la lista de planilla. Entonces, el que tenga el número 2 es el que va a formar parte de la muestra. También el número 22, el 42, 62, 82 y así sucesivamente hasta completar los 25. Pero, ¿qué sucedería? Porque la pregunta que tiene muchos, ¿qué sucede si I no es 2? Pues en realidad este valor de I, si no lo especifican en el ejercicio, pues prácticamente ustedes lo pueden plantear de cualquier manera. En este caso, también podríamos decir que I sea 7. Significa que el que tenga el número de lista 7 en esa planilla de pago será el primero seleccionado para ir a trabajar día domingo. El siguiente tendría que ser el 27. Recordémonos que solo le vamos sumando ese valor de acá. A 27 le sumamos 20, nos daría 47. Sumamos 20, nos daría 67. Sumamos 20, nos daría 87. Y así sucesivamente hasta completar prácticamente los 25 individuos que van a conformar a la muestra. Entonces, lo que estamos haciendo con un muestreo sistemático es, si los individuos de la población ya están ordenados y tienen asignado un número correlativo, como los que se les asigna en una lista, entonces sí podemos aplicar el muestreo sistemático. Continuemos con otro tipo de muestreo probabilístico, que sería el muestreo estratificado. ¿Qué hace este tipo de muestreo? Pues
se subdivide a la población en al menos dos subgrupos o estratos, exactamente lo mismo, diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características como el género o la categoría de edad, etc. Y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. Y eso es importante. Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Específicamente, se tiene a toda la población. En este caso vamos a identificar mediante colores. Acá en la población estadística todos los individuos están revueltos prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el muestreo estratificado? Divide a todos esos individuos en estratos, que en este caso sería el de color celeste, color verde y color rojo, y de prácticamente todos estos individuos que tienen color celeste comparten una característica específica. Estos también comparten una característica específica, de igual manera estos. ¿Qué vamos a asumir? Que la característica que comparten es el color. En este caso, color celeste, color verde y color rojo. Cada uno de esos colores sería un estrato. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a elegir una pequeña muestra de los de color celeste, una pequeña muestra de los de color verde y una muestra de los de color rojo. Eso sí, la muestra tiene que ser proporcional, el número de la muestra de cada estrato tiene que ser proporcional al número que tiene, al total que tiene cada estrato. Es decir, si un estrato tiene bastantes individuos, entonces ese estrato va a tener mayor cantidad de muestras. Si un estrato tiene menos cantidad de individuos, ese estrato vamos a obtener una menor cantidad de la muestra. Entonces a eso se refiere. En sí, el muestreo estratificado lo que hace es eso, dividir a toda la población en estratos o subgrupos y de cada subgrupo tomar una muestra proporcional a cada estrato o a cada grupo. Veamos un ejemplo. Realiza un muestreo estratificado de 40 personas de una colonia que tiene los siguientes datos. Menor de edad, femenino 70 y masculino 40. En total, acá serían 110. Mayor de edad, femeninos serían 30 y masculinos serían 60. En total de estos dos tendría que ser 90. En total de los cuatro valores tendría que ser 200, es decir, entre todos los femeninos y masculinos menores de edad y todos los femeninos y masculinos mayores de edad suman 200. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir una muestra proporcional a cada valor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En base a porcentajes. Por ejemplo, vamos a decir que el femenino menor de edad, que sería 70, para calcular su porcentaje lo vamos a dividir entre el total de en este caso la población sería todo eso, 200, y lo vamos a multiplicar por 100. Eso nos da como resultado el 35%, que significa que el femenino menor de edad representa al 35%, lo voy a poner aquí. Esto representa el 35%. Ahora, multiplicado por 40, en este caso nos daría 14. ¿Por qué por 40? ¿Por qué por 40? Porque 40 es la muestra. Entonces, vean, así lo vamos a hacer. ¿Por qué por 40? Porque 40 es la muestra. Entonces significa que el 35% de la muestra equivale a multiplicarse. Es decir, ese 35% depende de este porcentaje. Entonces, al multiplicar el 35% por el número que debe tener la muestra, eso nos da 14. Significa que de estos 70 femeninos se va a tomar a 14 para una muestra. Ahora, en el caso de los femeninos mayor de edad, que serían en este caso 30, esos 30 de acá,
dividido entre el total de toda la población, que serían los 200, y multiplicado por el 100% tendríamos un 15%. Significa que esos 30 representan al 15% de la población. Multiplicado por 40, que sería siempre la cantidad de la muestra que se va a tomar como muestra, eso nos daría 6. Significa que de esos 30 individuos se va a tomar a 6. Ahora veamos con los masculinos. Recordemos, este era 35%, este era el 15%, ese equivalía a 6 y este a 14. Ahora veamos el caso de los masculinos menores de edad. Tomamos el 40 y lo dividimos entre el total lo voy a agregar acá, era de 200, aquí está, total de 200, multiplicado por 100, eso nos daría un porcentaje del 20%. Como la muestra es 40, lo multiplicamos por 40 y significa que del 20% que voy a tomar de la muestra sería en este caso 8. ¿Qué significa? Este 40 equivale al 20% de toda la población, pero de estos 40 para la muestra solamente voy a tomar a 8. Ahora, en el caso de los masculinos mayores de edad, tendríamos que el 60 lo dividimos entre el total de toda la población y lo multiplicamos por 100. Eso nos daría el 30%. Significa que este 60 representa el 30% de la población. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería que ese 30% lo multiplicamos por 40, que sería la muestra, el número de la muestra, y eso nos daría 12. Significa que de estos 60 vamos a considerar a 12 para la muestra. Entonces, si nosotros sumamos los porcentajes, llegamos al 100%. 35 más 15 sería 50, más, en este caso, 20 más 30 sería el otro 50, sería 100. Y si sumamos estos valores, exactamente tenemos como muestra a 40 individuos. Vean, 14 más 6 serían 20 y 8 más 12 serían 20. En total, 40 individuos. Por lo tanto, significa que de cada estrato, ¿quiénes serían los estratos? Los estratos serían estos 4 grupos. El grupo de menor de edad femenino sería un grupo, menor de edad masculino sería otro grupo. 2 grupos, mayor de edad femenino sería un grupo, mayor de edad masculino sería otro grupo. Entonces ahí tendríamos 4 grupos en total, que sería cada estrato. De cada estrato se toma una muestra específica, pero basado en el porcentaje. Tenemos como siguiente tipo de muestreo, prácticamente esta es la segunda parte de los muestreos probabilísticos. Tenemos el muestreo por conglomerados. ¿Qué nos dice el muestreo por conglomerados? Primero, dividimos el área de la población en secciones o conglomerados y luego elegimos al azar alguno de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Cuando hablamos de muestreo estratificado y muestreo por conglomerados, muchas veces se suelen confundir, pero en realidad no es lo mismo, porque, y aquí vamos a establecer esta diferencia. Esto ya lo leímos. El estratificado lo que hace son subgrupos homogéneos internamente. ¿A qué se refiere internamente? Esos grupos comparten características entre sí y en base a eso se forman los subgrupos. Ahora bien, los conglomerados pues prácticamente son subgrupos siempre similares entre todos. Es decir, en un grupo, por ejemplo, acá tenemos 3 grupos y esos 3 grupos son similares entre sí. En cambio, en el caso de en el conglomerado, pero en el estratificado no. Si digamos formamos 3 grupos, ese sería un grupo, ese sería otro grupo y ese sería otro grupo. Pues prácticamente
Lo que sucede es que cada grupo tiene una característica específica y por eso están estratificados en cada grupo. En cambio, esos tres grupos están en tres grupos diferentes, pero son similares entre ellos tres. Entonces, por eso es que esa es la gran diferencia entre un muestreo estratificado y un conglomerado. Acá los grupos son similares, aunque están separados, pero en el estratificado los grupos están separados y cada grupo prácticamente es homogéneo internamente, es decir, ese grupo tiene una característica específica que no la tienen los miembros o los individuos que están en este grupo. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, supongamos que el Ministerio de Salud quiere hacer en el país un sondeo para ver si un tratamiento ayuda a prevenir el dengue. Si en los datos históricos se observa que la incidencia y comportamiento de la enfermedad es parecido en todos los municipios, podríamos dividir el país en ciertos municipios y seleccionar algunos. Veamos, en total, en todo el país, tenemos 262 municipios. ¿Qué significa? Que en todos estos 262 municipios tenemos a personas enfermas con dengue. Es decir, los grupos podríamos decir que son cada municipio, en total 262. Y en cada municipio hay personas enfermas con dengue. Entonces, lo que sucede y lo que hace el muestreo por conglomerado es que de estos 262 grupos o municipios, podríamos decir que toman un parámetro y dicen, bueno, tomemos aquellos municipios en donde la incidencia del dengue sea mayor. Y, por ejemplo, de Ahuachapán, supongamos que toman a 10, a 5 municipios, de Sonsonate toman a 6 municipios, de Santa Ana toman a 10 municipios, de Chalatenango, que tiene 33 municipios solo él, toman a 20 municipios, de La Libertad toman a 8 municipios, del Gran San Salvador toman a 5 municipios, de Cuscatlán solo toman a 2, de La Paz podríamos decir que acá nada más estamos haciendo una suposición de que en cada departamento esta cantidad de municipios son los que tienen mayor incidencia. En La Paz podríamos decir que 8, en San Vicente 5, en Usulután solo 3, en San Miguel podríamos decir que 7, en Morazán podríamos decir que solo 2, y en La Unión podríamos decir que son 6. Entonces, de todos estos municipios, prácticamente, en donde la incidencia, cuando decimos incidencia es que el porcentaje de personas enfermas por dengue es mayor a la de otros municipios. Pero como les dije, ese es un parámetro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Salud? Primero, ya que los grupos serían 262, que serían cada municipio, entonces, y aclarando que en cada municipio, y eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué no se aplicaría el muestreo estratificado para este caso? Porque las características de las personas que están enfermas con dengue son similares. Eso significa que aunque estén separados por grupos, las características van a ser iguales. Recordémonos de que en un muestreo estratificado, las características para un grupo no son las mismas que las características que tiene otro grupo. Eso es lo que la diferencia entre el estratificado y el conglomerado. Entonces, acá, como nos dice de que eh, se observa que la incidencia y comportamiento de la enfermedad es parecido,
en todos los municipios, significa que es similar en todos los municipios, se puede recurrir a esto. Vean, aquí en Cabañas no hicimos una selección, digamos que son solo 3. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Salud? Ya determinaron que en los 262 municipios se tiene la misma incidencia, pero toman como parámetro aquellos municipios en donde está que tienen los porcentajes más altos. Entonces tomamos a todos estos. Acá lo que podríamos hacer prácticamente sería sumar a todos estos valores muestra que tomamos en cada municipio, perdón, en cada departamento para la realización del estudio. Tendríamos en este caso un total de, ustedes los pueden sumar también, posiblemente se me haya quedado más de alguno, 90 municipios. Entonces esos 90 municipios serán prácticamente la muestra que se tomará para evaluar o realizar el sondeo para determinar si el tratamiento ayuda a prevenir el dengue. Y qué mejor herramienta que realizar el sondeo en aquellos municipios en donde las personas están más enfermas de dengue. Por eso tienen un mayor porcentaje de incidencia para contraer el dengue. Entonces, ese sería el muestreo por conglomerados. Determina todos los grupos y todos los grupos deben ser similares entre sí.